¿Cuáles son los 5 juegos que absolutamente nunca dejarías ir de tu colección? En este video les hablaré no necesariamente sobre los mejores juegos de mesa en mi colección, ni tampoco sobre los juegos de mesa básicos que todos deberían tener. No, en este video me planteo la siguiente pregunta. Si tuviera que deshacerme de toda mi colección y solo quedarme con 5 juegos, ¿cuáles serían? Fue una pregunta muy difícil de responder ya que hay muchos juegos en mi colección que considero excelentes. Pero después de un tiempo de reflexión, logré escoger 5 con los que me quedaría. Así que sin más, vamos a darle. Si conoces el contenido que hemos sacado hasta el momento, seguramente se te hará fácil adivinar el primer juego, porque la mitad de los videos que hemos hecho son sobre él. Así es, este juego es Cyclades. Cyclades es un juego de los diseñadores Bruno Cathala y Ludovic Montblanc, y publicado por primera vez por Matagot por allá del 2009. Este juego avienta a los jugadores a la antigua Grecia, en el archipiélago de las Cícladas. Aquí los jugadores representarán a las grandes ciudades griegas que están compitiendo entre sí para ganar el favor de los dioses y ser el primero en controlar 2 metrópolis. Ojo que dije controlar y no construir. Esto es porque bien podrás conquistar las metrópolis que otro oponente construyó. De hecho, es muy común ganar la partida a construir una metrópoli tú mismo y conquistar la de un oponente. El mecanismo principal en este juego es la subasta, y esto lo haces para ganar el favor de los dioses. Esto crea situaciones bastante interesantes porque tendrás que planear bien cómo vas a gastar tus recursos para alcanzar tus objetivos. Y esto crea situaciones como cuál es el mínimo de monedas que tienes que gastar para ganar el favor del dios que tú quieres, o tal vez le quieres negar el acceso a ese dios a otro jugador, o también si es absolutamente necesario que ganes el favor de ese dios en este turno, o te puedes esperar un turno más. A este no solo lo elegí porque es un juego de estrategia bastante bueno, pero también porque fue el juego que me sirvió como portal para entrar a este mundo de los juegos de mesa modernos. Este fue el juego que me hizo buscar en Google qué otros juegos de mesa existen y eventualmente encontrar la Board Game Geek o como le dicen, la BGG. Y pues bueno, 6 años después, aquí estamos haciendo videos. Así que antes de que me ponga sentimental, vámonos al siguiente juego. El siguiente juego fue diseñado por Chad Jensen, que en paz descanse, y publicado por GMT Games en 2010. Este juego es Dominant Species. En Dominant Species, los jugadores representarán a una de 6 clases de animales que luchan por sobrevivir ante la llegada de la era de hielo. Durante la partida, los jugadores tendrán que adaptarse al constante cambio del entorno mientras compiten entre sí para ganar puntos de victoria antes de que se active la carta de la era de hielo, la cual finaliza la partida. Disfrazado hábilmente como un juego de colocación de trabajadores pacífico, Dominant Species esconde un mecanismo de control de área feroz. A pesar de que la mayoría de las acciones se centran en la adaptación y supervivencia de tu especie, realmente muy pocas de estas acciones te otorgarán puntos de victoria. Este es un juego de estrategia pesado, con una temática de biología, en mi opinión, bien ejecutada. Exactamente las razones por las que este fue el primer juego de mesa de mi colección. Verán, después de que descubrí la BGG, me animé a comprarme mi primer juego de mesa. Ya sé, seguramente se preguntarán, ¿qué no Cyclades fue tu primer juego de mesa? No, ese Cyclades no era mío. En ese entonces era estudiante de licenciatura y no generaba nada de dinero, así que si me lo iba a gastar tenía que pensármelo muy bien. Me metí a la BGG y me puse a investigar. Y así fue como di con Dominant Species, un juego rankeado entre los 20 mejores de ese entonces y con temática de biología, un tema al que le he dedicado más de la mitad de mi vida. Por supuesto que tenía que conseguirlo. ¿A quién le importa que tuviera 4 de dificultad en la BGG? Ni siquiera sabía qué significaba eso. Simplemente con ver todas las piececitas de madera de diferentes colores, ya estaba convencido. Al empezar a leer el reglamento, rápidamente entendí lo que significaba una dificultad de 4. Pero una vez sacada la mesa, reafirmé que fue una buena adquisición. Yo creo que siempre aceptaré una partida de Dominant Species. Bueno, tal vez no a las 3 de la mañana. En el siguiente juego tendrás la oportunidad de elegir entre ser un respetable mercader o un temible pirata durante la época dorada de la piratería en el Caribe. Este juego es Merchants and Marauders. Este juego fue diseñado por Casper Agard y Christian Marcussen y publicado por Simon Games en el 2010. En Merchants and Marauders, los jugadores empezarán con un pequeño barco en el Caribe, un capitán
y el sueño de ser el primer jugador en obtener 10 puntos de gloria. En este juego tendrás la total libertad de moverte a través de un hermoso mapa del Mar Caribe y decidir cómo ganarte esos puntos de gloria. Todos empezamos el juego como respetables mercaderes empleando el mecanismo de Pick Up and Deliver, en español, recoger y entregar, que básicamente significa que compras bienes baratos en un puerto y los vendes caros en otro. Pero si lo tuyo son las batallas navales y escuchar el grito de tus víctimas al ser saqueadas, entonces tal vez la piratería sea para ti. Al ser pirata tendrás la oportunidad de atacar a los mercaderes de la zona para hacerte con su dinero y con sus bienes. Con suerte conseguirás un gran motín que te dará puntos de gloria. Pero todo lo que se consigue fácil tiene sus riesgos, pues las grandes potencias europeas no se quedarán de brazos cruzados mientras les robas sus bienes y mandarán a sus grandes buques de guerra a cazarte. Si te mandan a las profundidades del Mar Caribe, no significa que sea el final de tu historia. Obviamente perderás tu navío y todas sus pertenencias, pero te quedarás con los puntos de gloria que hayas obtenido y empezarás con un nuevo barco pequeño y un nuevo capitán. Lo interesante de este juego es la decisión de elegir el momento indicado para volverte pirata o quedarte como mercader. Este fue uno de los primeros juegos de mesa que mi pareja Hailey me regaló. Ella me cuenta la historia de cuando fue a la tienda de juegos de mesa y con ayuda del personal terminó escogiendo este juego. Conociéndome a mí y mi en ese entonces reciente obsesión con los juegos de mesa y mi eterna fascinación por el tema de los piratas, Merchants and Marauders terminó siendo un excelente regalo que nunca se irá de la colección. Para el siguiente juego, la única pista que les puedo dar es que se ha mantenido como el juego número 1 en el ranking de la BGG por varios años ya. Y si no sabes de qué juego estoy hablando, te hace falta ver más contenido de juegos de mesa. Así es, este juego es Gloomhaven. Este es un enorme juego de mesa diseñado por Isaac Childress y publicado por su compañía Cephalopar Games en 2017. Este juego tipo cooperativo del estilo Dungeon Crawler, en donde los jugadores representan un grupo de mercenarios unidos por una meta en común. El juego se juega por escenarios que representan una pequeña porción de una larga campaña. El resultado de tus decisiones dictará el destino de tu historia en Gloomhaven. Durante los escenarios te enfrentarás a diversas criaturas y situaciones que te obligarán a adaptar tu estrategia y sinergia con tus compañeros de equipo. Además, cada mercenario es asimétrico y tiene su propio estilo de juego. A lo largo de la campaña, tu personaje subirá de nivel, conseguirá mejores armas y habilidades, pero llegará el momento de retirar a tu personaje y darle la bienvenida a uno de los otros 11 personajes que podrás desbloquear. Seguro pensarás que por ser un juego de tipo Dungeon Crawler, hay mucha tirada de dados y suerte. Pues siento decepcionarte porque este juego no trae dados. En cambio, su suerte depende de varios mazos de cartas, a las cuales les podrás añadir cartas beneficiosas o los enemigos podrán añadirles cartas de maldición. Por eso, el éxito de un escenario depende en gran parte de tu estrategia, tu táctica y tu comunicación con tus compañeros de equipo. Por cierto, olvidé decir que el juego viene con 95 escenarios diferentes y que cada uno es por lo menos 2 horas. Este definitivamente es un juego que te ofrece una experiencia épica, pero tendrás que comprometer mucho de tu tiempo si quieres llegar a completarlo. 2 de mis amigos y yo decidimos compartir los gastos y comprarnos una copia del juego después de haber escuchado el sinfín de opiniones positivas que inundaron el mundo lúdico, pero eso fue hace 3 años. Al principio se nos complicaba encontrar un hueco en nuestras ocupadas vidas de adulto para reunirnos a jugar, pero resulta que desde que empezó la cuarentena averiguamos un método en el cual usamos videollamada, tenemos a un jugador moviendo todas las piezas físicas y usamos una aplicación que se llama Gloomhaven App que se encarga de todo el mantenimiento de cada ronda. Y así fue que desde el principio de la cuarentena hemos logrado jugar un escenario por semana y me parece que llevamos a más de la mitad de la campaña. Jugar Gloomhaven es como empezar a ver una serie de televisión. Si la temática y la experiencia no te atrapan, difícilmente la terminarás. A nosotros nos ha encantado no solo las historias que cuentan, sino también los desafíos que cada escenario nos presenta. Checando mis partidas registradas en la BG Stats, me di cuenta que Gloomhaven es el juego al que le he dado más partidas de toda mi ludoteca y por consecuente ha formado una parte importante de mi vida lúdica. El siguiente y último juego de esta lista pone a los jugadores en el corazón de una nave espacial en medio de un ambiente de horror y supervivencia. Una temática muy parecida a películas como Aliens, pero sin tener que pagar propiedad intelectual. Seguramente ya lo adivinaste y este juego es Nemesis. Publicado por Awaken Realms, este juego es una historia de éxito en la plataforma de Kickstarter cuando en el 2018 logró juntar más o menos $3,5 millones. Este juego tiene la flexibilidad de poder jugar en modo semi-cooperativo o completamente cooperativo.
Los jugadores representan a diferentes personajes estereotípicos de películas de ciencia ficción que han despertado en una nave infestada de criaturas. Cada jugador empieza con 2 objetivos secretos, de los cuales tendrá que escoger uno inmediatamente después del primer encuentro con una de las criaturas. Estos objetivos pueden variar desde mandar señales de auxilio hasta la eliminación de uno de tus compañeros tripulantes. A pesar de que cada uno tiene objetivos diferentes, todos se encuentran en la misma nave, lo que significa que está en el interés común de que la nave no explote mientras siguen a bordo. A pesar de ser un juego publicado recientemente, ha escalado rápidamente dentro de los mejores juegos de la BGG. Este juego está dentro de mis 5 elegidos porque hace un excelente trabajo en capturarme en su atmósfera, haciendo que mis latidos de corazón aumenten en lo que tiro los dados para averiguar si un intruso me emboscará o no. Muy comúnmente describo este juego como 50% estrategia, 50% suerte, que es como ver una película de terror en el que tú decides qué hacen los actores. Este juego es una experiencia que nunca falla en contar una historia emocionante. Si tienes la oportunidad, te recomiendo que trates de sobrevivir a bordo del Némesis y encuentres tu camino hacia la victoria. O tal vez termines siendo aperitivo de la reina intruso en tus últimos momentos de esperanza. Como seguramente se dieron cuenta, tengo una conexión sentimental con la mayoría de estos juegos, lo cual es posiblemente la razón por la que están dentro de mi lista de juegos que nunca dejaría ir de mi colección. Bueno, tal vez Gloomhaven sí sea reemplazado cuando lo terminemos y llegue Frosthaven para continuar su legado. Estos juegos no solo son excelentes, sino que representan mis memorias y experiencias. Me gustaría que me dejes en los comentarios cuáles son los juegos de tu colección que nunca sacarías y por qué. Además, si te gustó este estilo de video, te agradecería muchísimo si le das me gusta, lo compartes con tus amigos y te suscribes al canal. Yo soy Axel y nos vemos en la próxima.